uruguayo que a mí me ayudó cuando era muy joven a entender mejor América Latina, nuestra historia, nuestra realidad, las venas abiertas de América Latina, imagínate. Es un monumento a nuestra realidad, a nuestra identidad. Eduardo Galeano, tú sabes, ¿no? Sí, Gran uruguayo. ¿Le explicó usted el sentido de ese libro a Obama? No, estoy seguro que él es un hombre tan inteligente que sabe cuál es el sentido. Por eso siento, compañeras y compañeros, que en Latinoamérica se gestan democracias liberadoras. Antes habían siempre democracias, pero democracias sometidas al imperio. Hacer transformaciones profundas en democracia cuesta. Luchar por la igualdad, luchar por la gente que necesita, tiene mucho riesgo, pero eso no nos asusta cuando vemos otros países, los movimientos sociales que acompañan este proceso de cambio. América Latina, los primerísimos días de este nuevo siglo. Madres de Plaza de Mayo, campesinos sin tierra, ciudadanos sin techo, indígenas, sindicalistas, intelectuales, militantes de todas las causas, ONGs del mundo entero, todos unidos bajo el mismo lema: otro mundo es posible. Qué lindo momento. En enero del 2001, el primer Foro Social Mundial eligió a Porto Alegre como sede. Porto Alegre, muy cerca de donde nací, de donde crecí, desde donde alimenté mis más bellos sueños. El foro proponía nada menos que repensar el mundo, poniendo al hombre en el centro, en lugar del mercado. Me acuerdo de Lula, cuando todavía no era presidente, encabezando la manifestación de abertura, depositario de la gran esperanza de cambio para nuestra América Latina. Allí estaba también Eduardo Galeano, que sigue con interés mi trabajo documental desde hace varios años, autor de Las venas abiertas de América Latina, el libro que nos abrió los ojos sobre la realidad profunda de nuestro continente. Era necesario un mundo subdesarrollado para financiar al mundo desarrollado. La riqueza del norte no era posible sin la pobreza del sur. Uno de sus textos abría el foro. No século XXI, o mundo já não estará em guerra contra os pobres, mas contra a pobreza. Uma mulher negra será presidente do Brasil. As loucas da Praça de Maio serão consideradas exemplo de saúde mental. En el mismo momento, en las nieves chic de Davos, en Suiza, otro foro, el Foro Económico Mundial, pregonaba su dogma, el del sacrosanto mercado,
todavía considerado como el único remedio a la desigualdad galopante. Con unos amigos habíamos organizado una teleconferencia inédita entre esos dos foros. Intentar, no diría un diálogo, pero sí un intercambio entre esas dos concepciones diametralmente opuestas del mundo. Frente a George Soros, el famoso especulador, Eve Bonafini, madre de Plaza de Mayo. Estoy aquí para denunciar que los gobiernos pagan la deuda externa con vidas y que Davos es el gran responsable de miles y miles de niños que en este mismo momento están muriendo en el mundo de hambre y de enfermedades de la pobreza. Cuando yo era chico, no hace tantos años, la palabra mercado era una palabra lindísima. Y no solo en mi país, sino en todas partes, ¿verdad? El mercado era el lugar donde la gente acudía, los vecinos acudían para intercambiar chismes y para comprar sus frutas, sus verduras. Pero resulta que esa palabra, que era lindísima, pasó a ser el nombre de un dios invisible, el mercado. Jodido Dios, un dios con muy mala leche, que era tan elogiado y venerado por los organismos internacionales que se ocupaban de difundir la religión del mercado como único credo posible, que todo lo privatizaron. Destruyeron, aniquilaron el poder público en los países del sur, con lo cual nos dejaron inermes ante este Dios dudoso que resultó ser un demonio de lo peor, que es el tal mercado, que es devastador. Al final de ese mismo año 2001, Argentina explotaba. Default. A pesar de ser el mejor alumno del Fondo Monetario, habiendo seguido escrupulosamente su receta. Vender todo, privatizar todo. Los teléfonos, los aviones, los aeropuertos, el agua, el petróleo, hasta los cordones de las veredas. Recuerdo un amigo que me decía unos meses antes, lo único que nos queda por vender es la Antártida. Pero un año después, eu estou concretizando o sonho de gerações e gerações que antes de mim tentaram e não conseguiram. poco a poco la esperanza se instala. Después de la victoria de Chávez y de Lula, los latinoamericanos elegimos casi simultáneamente una nueva generación de presidentes. Néstor Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay, Michelle Bachelet en Chile, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay. Todos proponen de romper, cada uno a su manera, con la visión neoliberal que dominaba el continente desde hace décadas. Mal que bien, la mayoría de los países latinoamericanos está intentando reconstruir una alternativa a la omnipotencia del mercado, reconstruir el poder público, reconstruir la propiedad pública, reconstruir el espacio público solidario que ha sido deshecho, pulverizado, porque durante varias décadas, esto no es una cosa nueva, la solidaridad fue mala palabra. Y fuimos entrenados para el desvínculo, para el egoísmo. Sálvese quien pueda. Era la consigna que se nos impuso como único modo de vida posible. Decidí hacer un viaje. Quiero conocer mejor a esos hombres y mujeres que desde sus combates cotidianos hicieron posible este momento histórico, absolutamente único. Solo escucharlos, compartir momentos, tratar de mejor entender cómo todo esto fue posible. Mi primera etapa será Brasil, allí donde nació para mí la esperanza.
En el 2005 ya había filmado el Brasil de Lula, justo 2 años después de su victoria. Y claro, volví al Foro Social Mundial, Lula estaba allí, esta vez como presidente. Pero a fuerza de componer con el sistema, vi por primera vez a un grupo de jóvenes que no se reconocían más en él. Le gritaban de todo. Esta vez voy a Santarém, sobre el Amazonas, entre Manaos y Belém. Varios amigos me habían hablado del padre Edilberto Senna, que apoyó fervientemente a Lula desde el principio. Eu sou como um pescador. Às vezes eu pego o peixe grande, às vezes eu pego o peixe pequeno. Depende de eu achar uma notícia relevante, depende da minha inspiração do momento. Cada mañana, Edilberto escribe sus crónicas radiofónicas con las cuales despierta a los habitantes de su ciudad. À primeira vista, é impressionante o volume de dinheiro que o governo federal vem trazer para o estado do Pará, através do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. R$1 bilhão é anunciado pelo governo federal para saneamento básico, serviço de água, educação e construção de casas. Na realidade, é muito pouco esse recurso comparado com 502 bilhões de reais, a maior parte para a construção de portos e obras de interesse das multinacionais e do agronegócio exportador. O governo federal distribui migalhas com a mão esquerda para a população, já com a mão direita enche os interesses do grande capital. Aliás, esse tem sido a marca do governo Lula. Por aí, se pode compreender por que o presidente da República começa a receber vaias da parte da população onde ele está aparecendo. Bom dia. Belterra hoje é uma tristeza. Minha terra, onde eu nasci, o seringal da FOR se acabou, porque em 1945 apenas tirou o látex até a última gota que os seringueiros podiam dar e abandonou o seringal. O mais triste dessa história de Belterra é que 60 anos depois do primeiro desastre da FOR, quando a floresta já estava em regeneração, aí chega 2000, 2001, a invasão da soja. O boom da soja, com o mal da vaca louca na Europa e o boom da economia da China, aí o valor da soja subiu no mercado internacional. Foi aí que a Cargill viu isto e construiu ilegalmente o seu porto aqui em Santarém. Com o porto instalado aqui, estimulou os sojeiros do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, a chegarem para cá, que tinha terra barata, que tinha garantia de transporte, através da compra da Cargill, e financiamento barato do governo, o agronegócio. Isso é muito grave. Pior que esse desastre, com a conivência do município, com a conivência do Estado e do governo federal. Por conta desta invasão do agronegócio da soja, nós organizamos este novo movimento que se chama Frente em Defesa da Amazônia. Desculpe. É um movimento popular, não institucionalizado, para sensibilizar a sociedade, fazer denúncias fortes contra os crimes e os criminosos da Amazônia e amadurecendo nossa própria consciência cidadã em estudos como esse que nós estamos fazendo aqui agora. Que é chamado de modelo neoliberal
que passa a hegemonizar a economia internacional. Como é que é esse modelo neoliberal? Neo, a palavra neo vem de novo, né? Novo. E neoliberalismo. E liberalismo é uma teoria econômica do século XVI que propunha o mercado como centro do motor econômico de desenvolvimento das nações do mundo. Então o mercado passa a direcionar a lógica, inclusive, da política. Aquilo que era estatal, que era público, do Estado, passa para a mão de quem? Da iniciativa privada, dos capitalistas internacionais. Né? Passa a ser privado. Esse processo tem origem nos Estados Unidos da América, com o presidente Ronald Reagan, que era um cowboy, né, do Texas, e na Inglaterra com a dama de ferro chamada Margaret Thatcher. E eles venderam isso como receita para o restante do mundo, através dos principais organismos internacionais que eles criaram, como a Organização das Nações Unidas após a Segunda Guerra Mundial, né, a Organização Mundial do Comércio, OMC, né, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, passa a propor essa receita para os países do mundo inteiro. Então começa esse processo tem início no México na década de 90, vem para o Chile, vem para a Argentina. Então há um processo de migração em massa das riquezas dos Estados-nação para as grandes corporações internacionais, no chamado imperialismo. Então o Brasil vendeu o quê? 76% das indústrias nacionais, do que era público. E como é que essa linguagem aí atingiu aqui a nossa região amazônica? É o agronegócio. E o Lula diz que é o carro-chefe da nossa economia. Um modelo que não se sustenta. Porque, segundo os cálculos dos latifundiários, eles precisam agora de mais de 30 milhões de hectares de terra para avançar nos próximos períodos, caso contrário, o modelo não se sustenta mais. E aonde é que eles vão encontrar 30 milhões de hectares de terra? No Cerrado brasileiro e na Amazônia. Então, un análisis tan lúcido, tan brillante en un lugar tan improbable. Dos capitalistas do campo é nada mais nada menos do que a mola propulsora desse processo. Ulises es un campesino sin tierra. El movimiento de los sin tierra es el más importante de la sociedad civil brasileña, el más histórico también. Fue determinante, así como la iglesia comprometida de Edilberto en la elección de Lula. Pero la reforma agraria tan prometida no llega. Según Edilberto, el responsable es el propio Lula. Para los sin tierra, el verdadero responsable es el modelo económico. O Lula está comprometido com um projeto que já é anterior a ele. É do ano 2000, com os presidentes da América do Sul. Foi criado um plano de integração interregional sul-americano. Esse plano planeja criar corredores entre o Atlântico e o Pacífico para facilitar a exportação dos produtos da América do Sul. Qual é a ideia? É fazer o escoamento das riquezas da América do Sul para onde? Para os grandes mercados dos próximos 20 anos. Índia, a Europa, a América do Norte, o Japão e a China. Então esse corredor não tem nenhuma finalidade de ajudar o desenvolvimento das populações que aqui vivem. Esse aqui me dá muita tristeza. Então um porto como este aqui, ele está dentro desse plano. O asfaltamento da rodovia Santarém-Cuiabá está dentro do plano. O Lula faz isso porque o Lula tem um grande coração, mas o Lula é um sindicalista. Qual é a ideologia de um sindicalista? É negociar. Sentar na mesa, negociar. Perder os anéis para não perder os dedos. Perder os dedos para não perder a mão. Essa é a mentalidade do sindicalista. E um sindicalista nunca vai fazer revolução. Evo Morales está fazendo uma revolução na Bolívia, mas ele não é um sindicalista. O Chávez está fazendo uma revolução na Venezuela, mas ele não é um sindicalista. O Correia está tentando fazer uma revolução no Equador, mas ele não é sindicalista. Para Edilberto,
la esperanza se fue hacia países vecinos: Bolivia, Venezuela, Ecuador. Serán entonces las próximas etapas de mi viaje. Mina de estaño de Huanuni, en pleno altiplano boliviano, 6 de la mañana. La sensación de estar en el corazón de Latinoamérica, de que esta mina iba a darme algunas claves para descifrar mi viaje. Este lugar, esta luz, esta realidad. Me viene enseguida este texto de Eduardo Galeano, Glorias fugaces. El discurso oficial nos manda a honrar la deuda, aunque sea deshonrosa, atraer inversiones, aunque sean indignas, y entrar al mundo, aunque sea por la puerta de servicio. 2 kilómetros. El trayecto que tenemos que andar todos los días. Este cerro es el yacimiento más grande tal vez a nivel de Sudamérica. América Latina nació para obedecer al mercado mundial, cuando todavía el mercado mundial no se llamaba así, y mal que bien seguimos atados al deber de obediencia. Mi padre trabajó en el siglo XX, Catavi, finalmente aquí falleció aquí, con la enfermedad de silicosis. He sido minero y tengo que ser nomás, quiero ser minero como mi padre, ¿no? Esta triste rutina de los siglos empezó con el oro y la plata y siguió con el azúcar, el tabaco, el guano, el salitre, el cobre, el estaño, el caucho, el cacao, la banana, el café. ¿Qué nos dejaron esos esplendores? Es imposible decir cuál fue la triste rutina de la entrega, cómo fuimos resignándonos a entregarlo todo para perderlo todo. Tesoros naturales que se fueron usurpados y dejaron en su lugar agujeros y fantasmas, nos dejaron sin herencia y sin querencia. Hijos y padres estamos peleando. ¿Por qué tenemos que pelear así? Debemos más dialogar, sus dirigentes deben hablar, deben dialogar sus dirigentes. Aquí la sangre fue derramada varias veces, pero cada vez los mineros peleaban por sus derechos, unidos. En octubre del 2007, por la primera vez, los mineros se enfrentan otros mineros. Emiliano me cuenta,
Antes de Evo, los gobiernos privatizaron todas las minas. 9 de cada 10 mineros fuimos a parar a la calle. Era más bien un sálvese quien pueda. Sacábamos estaño, como quien busca oro, y lo revendíamos a los dueños de la mina. La cohabitación con nuestros hermanos empleados por la mina generaba muchas tensiones. Hasta que descubrimos un nuevo yacimiento, enorme, el Cerro Pozoconi, y ahí nos peleamos a muerte. Resultado, 16 muertos, 16 mineros. Para Emiliano no hay dudas, el verdadero responsable es el neoliberalismo, el famoso Dios mercado. Es un poco doloroso para quienes hemos vivido en ese momento, ¿no? Pero lo que más duele es de que los pequeños, ¿no?, han visto cómo ha sido el enfrentamiento. Siempre se les va a quedar hasta que sean jóvenes y viejos. Contarán estos sucesos a sus propios hijos. Y para eso yo quisiera que nunca más haya esta clase de enfrentamientos. Porque yo he ido con los años como secretario general, hemos enfrentado las dictaduras, a los gobiernos, pero sabíamos quién era el enemigo. Y por primera vez en mi vida he visto cómo nos hemos enfrentado a los trabajadores y con resultados totalmente increíbles. Por esa razón yo quisiera que nunca más suceda esta clase de hechos. Hoy es un día especial en Huanuni. El presidente Evo Morales está de visita. Acaba de nacionalizar la mina, de retomar a todos los mineros que habían sido echados, poniendo fin así a toda esta situación insostenible. Emiliano y Julio, hermanos enfrentados ayer, trabajan nuevamente lado a lado. Evo les devolvió la dignidad, pero eso no es suficiente. La mina, antes de ser nacionalizada, empleaba solo 800 trabajadores. Hoy son más de 5.000, a excavar, a respirar en esos mismos túneles. Llevamos a Evo al poder, ahora el gobierno debe hacer las inversiones necesarias, ya. Ahora que el precio del estaño está alto en los mercados internacionales, para nosotros es cuestión de vida o de muerte. Desde su elección, Evo pasa la mayor parte de su tiempo en el terreno. Debería haber sido minero Evo, como toda la gente de la región. Pero su familia, como tantas otras, empujadas por la miseria, se refugió en los valles húmedos del Chapare, al este del país, donde se cultiva la coca. Evo se impuso como el líder natural de los pequeños productores, los cocaleros. Y poco a poco encarnó los deseos de cambio de la mayoría indígena que los gobiernos sucesivos siempre despreciaron. La guerra del agua, la guerra del gas. En el 2006 se convirtió naturalmente en el primer presidente indígena de América Latina. Bueno, compañeros, dar la bienvenida a nuestro presidente y a todos los compañeros presentes. Presidente, le voy a pedir muy encarecidamente que aquí están mis compañeros trabajadores, que se merecen bastante el respeto. Y le vamos a pedir delante de nuestros compañeros una audiencia para que se trate directamente el tema de inversión y el tema de la nueva ley de pensiones. Que también tenemos que ser escuchados. No solamente la oligarquía puede defender sus intereses a ese sector. También tiene que haber intereses para la clase pobre, para la clase empobrecida. Y voy a rogar a todos los presentes en esta magna reunión para un minuto de silencio para nuestros compañeros caídos aquí en defensa del Pozoconi.
El tema de la inversión, ¿verdad? Nuestros dirigentes me han presentado, cuando se trata de millones y millones, porque son millones de dólares, no son poca plata. Ahí en la década del 90, cuando era dirigente sindical en la zona del trópico de Cochabamba, algunos expertos financistas decían, Bolivia no es viable. ¿Verdad, compañeros? A mí me asustaba eso. Si Bolivia no es viable, ¿qué iba a ser de Bolivia? Iban a retasear, descuartizar, repartirse en los países vecinos. Enero del 2006, cuando juré como presidente de la República, Bolivia era el último en reservas internacionales de Sudamérica. En este momento, las reservas internacionales de Bolivia están llegando a 7.000 millones de dólares. De 1.700 a 7.000 millones de dólares. ¿Eso qué nos permite? ¿Por qué les explico esto? Compañeros trabajadores, seguramente algunos dirán, aquí está hablando este presidente, pero dirán, compañeros, eso nos permite fácilmente prestarnos plata. Compañeras y compañeros, trabajemos de manera conjunta. Es obligación, no es ayuda, es obligación del gobierno, nada más del Evo, garantizar esa inversión, compañeras y compañeros, y vamos a garantizar esa inversión que están pidiendo los compañeros. Es la primera vez que asisto a un mitin de Evo Morales. Me emociona verlo tratar de transmitir todo lo que aprende desde que se volvió presidente, tomando su tiempo, sin demagogia alguna. En nuestro sindicato, yo me siento que en mi sindicato también estamos nacionalizados y su obligación atender, cuidar al sindicato para ver cómo garantizamos la inversión. ¡Que viva el sindicato minero de Banuni! ¡Que viva Bolivia Unida! Muchísimas gracias. Ocurrió en Corocoro, una mina de cobre de Bolivia. Estaba el presidente Evo Morales de visita en la mina y se puso a conversar con los niños, todos aymaras, o casi todos aymaras, todos ellos hijos de mineros, algunos descalzos, otros no tanto, pero todos muy pobres. Y le trajeron de regalo unos cuantos dibujos y charla va, charla viene. Evo Morales le pregunta a uno de los chicos de Corocoro, de los niños pequeños estos, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Pensando que el niño le iba a decir minero, o en el mejor de los casos policía, o jugador de fútbol. Pero el niño le sostuvo la mirada a Evo y muy de igual a igual le dijo, yo, de grande, voy a ser presidente de Bolivia. Santa Cruz de la Sierra, capital económica de los ricos valles orientales. Santa Cruz se ha vuelto el centro de un fuerte movimiento separatista que se extiende por las 4 grandes provincias del este del país, desafiando abiertamente el gobierno de Evo Morales. ¡Viva el 90% de Lenin! ¡Viva el 90% de Pando! Desde hace varios meses, las manifestaciones se repiten. Estaban acostumbrados a pasarse el poder de mano en mano antes de la llegada de Evo. Y claro, no les gusta nada este nuevo gobierno. Entonces hoy la pelea es oficialmente por la autonomía financiera y administrativa de sus regiones. ¡Viva Lenin! ¡Ya somos autónomos! Pero la gran tentación es separatista. A ellos y a su familia, para que en Infocal... Aquí están sus líderes. Para que con el micrófono, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. De esos perros de la guerra
de ese sinvergüenza servil que tenemos por ministro, pero que aquí en Santa Cruz no lo reconocemos, al sinvergüenza de Rada y toda la jauría. Hoy, el hijo de puta de turno se llama Alfredo Octavio Rada, ministro del gobierno de Evo Morales. Es él quien anunció que el IDH, el impuesto directo sobre los hidrocarburos, no será más entregado sin condiciones a cada gobernador. A partir de ahora, los ingresos del petróleo y del gas financiarán una pequeña pensión para todos los bolivianos de más de 60 años, una para cada niño escolarizado, entre varias otras. Todas esas ayudas, el aumento de las reservas internacionales de las cuales nos hablaba Evo, las inversiones prometidas a los mineros, son posibles gracias a la nacionalización de los hidrocarburos. Los ingresos fueron multiplicados por 7 desde aquel famoso 1 de mayo del 2006. Artículo 1. Se nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país. El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos. Artículo 2, primero. Recuerdo bien la reacción de los dirigentes de las multinacionales. Decían, no, así no. Tendrían que habernos consultado antes y así el anuncio hubiera sido concertado. No olvidemos que Bolivia tiene las segundas reservas más importantes de hidrocarburos de América del Sur, detrás de Venezuela. Recuerdo también la respuesta del gobierno de Evo Morales. Señores, si los hubiéramos consultado, habrían tratado por todos los medios de convencernos de que una tal nacionalización es todo menos pertinente. Este tipo de decisión, de una importancia estratégica capital, se anuncia primero y luego, pero solo luego, nos sentamos a discutir con ustedes. Las condiciones, volúmenes y precios. Es quizá de esta forma que se hace una revolución hoy en día. Como para la exportación y la industrialización. Le fue necesario un año a Evo para negociar con toda la cadena productiva privada. Se enfrentó primero a la más importante refinería del país, Guillermo Helder, 40.000 barriles por día, dirigida por Petrobras, la potente multinacional brasileña. Había una especie de negociación cerrada entre don Evo Morales y el presidente Lula. Esa negociación era ya de tipo personal, porque nadie entraba a esas conversaciones y ahí nos generaba cierta confianza de que al final el señor presidente Lula, como también viene del sector laboral, ha sido un dirigente sindical, un trabajador, entonces él tenía esa óptica y teníamos esa confianza de que iba a apoyar. Por otro lado, también entendemos que como Petrobras tiene acciones en su mayoría del 60% de las transnacionales, lo tenían seguramente contra la pared. Lo más importante para nosotros es que hay ese desprendimiento del presidente Lula de devolver las refinerías al pueblo boliviano. ¡Atención presente! Teníamos todas las razones de ser optimistas. Nos decíamos que vos, Lula, vos que decidiste renunciar a una revolución en Brasil para ser finalmente electo y desde el gobierno intentar cambiar algo, no podías oponerte a la legítima voluntad de tu compañero Evo. Quedará como uno de los más bonitos gestos de tu gobierno. Pero mientras los dirigentes del continente apoyaban el proceso boliviano, las multinacionales estaban que ardían. Evo no baja los brazos. Terminó por nacionalizar toda la cadena productiva de los hidrocarburos, de la prospección al transporte. Estábamos justamente filmando en los locales de Transredes cuando Evo anunció sorpresivamente su nacionalización. El último eslabón cedía. Que han tenido un paro en las compresoras.
Todo fue regrupado bajo una sola entidad, YPBF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Su nuevo director nos dijo: antes, Petrobras, Exxon, Total, Shell, Repsol y los demás hacían lo que se les antojaba, según sus propios intereses. Hoy tenemos una política coherente y el barco finalmente tiene un rumbo, poniendo en primer lugar las necesidades energéticas de nosotros, los bolivianos. Estamos ahora con un reto, recuperando todo lo que fue nuestro, con el valor de nuestro presidente, nuestro hermano presidente Evo Morales. Hay que tener, como decimos por acá, pantalones que no, los otros no iba a suceder. Y ahora estoy muy contento, muy emocionado con el desafío, mostrar la capacidad de todos los niveles de los petroleros. No vamos a esperar que nos digan hay que hacer esto porque nosotros somos los responsables. ¿Responsable ante quién? Mi hija y mis hijos de mis hijos. Eso es sentido común. Y ya era hora de que este sentido, que bien dicen que es el menos común de los sentidos, fuera asumido por algunos presidentes de América Latina, que empiezan a ejercerlo y a formular preguntas que son preguntas cantadas, que uno se dice, pero ¿cómo no se plantearon antes? Y no se plantearon antes porque estamos acostumbrados a aceptar, como si fuera normal, como si fuera el único mundo posible, un mundo patas arriba, que recompensa al revés, que castiga la honestidad y el trabajo, y donde la falta de escrúpulos y la impunidad son moneda corriente. Pero no vamos a seguir gastando pólvora en gallinazo. Vamos a decirle a usted, excelentísimo asesino presidente de los bolivianos, que usted es el responsable. Ese es el que quiere llevar a comunizar nuestro país. La oposición no desarma, atacando, por ejemplo, los locales de las empresas recientemente nacionalizadas, como el operador de telefonía Entel, reclamando siempre a los cuatro vientos la restitución del famoso IDH. Compañeros, ¡viva Bolivia! ¡Viva! ¡Viva Bolivia! ¡Viva! ¡Viva el compañero Evo Morales! El ambiente es radicalmente diferente en la comunidad indígena de Yacapaní, a 70 kilómetros al norte de la mismísima Santa Cruz. Quiero decirles, compañeros de Yapacaní, de algo estoy muy contento. Así como ya misión cumplida. Primera vez el Estado boliviano, durante la República de 185 años de vida republicana, llega a la familia, llega al hogar. ¿Qué familia no tiene niño o niña? ¿O qué familia no tiene un abuelo o una abuela que tiene más de 60 años? Aunque algunos compañeros que tienen 60 años dicen que no soy viejo, no soy abuelo ni abuela. Compañeras y compañeros, quiero decirles con mucho respeto, a defender este proceso de cambio, a defender la nacionalización, a defender la recuperación de nuestras empresas. A mí me acusan algunos prefectos que estoy confiscando la plata del prefecto. Eso no es la plata del prefecto. Que estoy confiscando del departamento. No estoy quitando al departamento. Más bien van aumentándose los ingresos económicos, pero sí la plata que llega a los niños, a los abuelos, pero también a las alcaldías. Esa es la redistribución de la plata en el mismo departamento.
el gran problema que existe, que algunas familias no aceptan que un campesino llamado indígena, indio, sea presidente. Ese es el tema central. No es de IDH, no es autonomía, es Evo Morales, es el movimiento campesino. Cuando llegué a Yacapaní, hacía pocos días que los separatistas habían humillado a campesinos de Santa Cruz, obligándolos a gritar arrodillados: «Que muera Evo, viva Santa Cruz libre». Pensaba incluir esas imágenes cuando algo horrible sucedió. Esas humillaciones. Pasó el 11 de septiembre, sí, el 11, del 2008. El gobernador de Pando acaba de declarar que la reforma agraria del gobierno Morales no tendrá lugar en su provincia. Cientos de campesinos deciden marchar sobre la capital con el fin de manifestar su indignación, silenciosamente. En la ruta, grupos separatistas le tienden una emboscada. Primeras ráfagas. Pánico. Los campesinos sin salida se tiran al río. Las armas automáticas tiran al montón. Al menos 20 muertos. El informe de la Comisión Investigadora de la UNASUR, la joven Unión de Naciones Sudamericanas, es terminante. Una masacre premeditada, orquestada por altos funcionarios departamentales, respondiendo a una cadena jerárquica precisa. Acusando directamente al embajador norteamericano Philip Goldberg de apoyar la insurrección separatista, Evo Morales anuncia su expulsión del territorio. En un gesto de solidaridad, Hugo Chávez expulsa al embajador americano en Caracas. La UNASUR, reunida en urgencia en Santiago de Chile por Michelle Bachelet, reafirma su apoyo al proceso absolutamente democrático que gobierna Bolivia y exhorta a los Estados Unidos de abandonar de una buena vez su tradicional injerencia en los asuntos de la región. Un gesto totalmente inédito en América del Sur. El mundo no parece más patas arriba. Volando hacia Venezuela, pienso en Evo, un hombre desnudo, caminando sobre un hilo, sin red, tanto él como su país, que acaba de ser declarado por la UNESCO país libre de analfabetismo. Pienso en el Che, o más bien en su sueño, el de levantar a todo el continente desde su corazón, desde el fondo de la selva boliviana justamente. ¿Y si 40 años después el germen prendió? ¿Y si su sueño estuviera realizándose frente a nuestros ojos? Llegada a Caracas, el Día del Padre. Luis, el taxista, me recibe con el programa semanal Aló Presidente, difundido por radio, TV e internet, del comandante Hugo Chávez Frías. Sobre este programa, los venezolanos dicen sonriendo: se sabe a qué hora comienza, pero nunca a qué hora termina. A ver si recuerdo un verso que va allá cabalgando como la caballería, que dice, el grito del guerrillero se lo sabe la sabana. No hay quien no lo haya escuchado en la noche o la mañana. Corre, corre, corre el río hasta que le suda el agua. Ahí está inventando, Eso es lo grande de él. Este escapulario tiene. Por eso es que la gente no se cansa, ni se, ¿cómo se llama? Se fastidia. Porque cuando uno lo ve, o sea, uno lo siente, a uno se le salen las lágrimas, a uno se le calofría el cuerpo, uno se ríe, o sea, que uno está en todo cuando él está en su programa, pues. Y eso es lo que se siente.
expulsan de aquí a Bolívar y la oligarquía se adueña del país, traicionan al pueblo después de 20 años de guerra revolucionaria. Entonces muchos se alzaron. Uno de ellos fue mi tatarabuelo, coronel de caballería de los Llanos de Guárico, Pedro Pérez Pérez, ese era su nombre. Por eso Andrés Eloy Blanco le escribió este corrido que dice: salió de la Chiricoa con 40 de a caballo, rumbeando hacia Meloreño va Pedro Pérez Delgado. Pedro Pérez Delgado. Bueno, quiero recordar este padre viejo. Tenemos un buen loco. ¿Ah? Tenemos un buen loco ahí, presidente. Bueno, cariñosamente, no crea que ¿no? Todo el mundo lo llamamos loco porque sí hay que ser loco para cargarse esto, todo lo que se está calando. Mire, esto es como un panel de avispas. Tú empiezas a tirarle piedras y empiezan las avispas a alborotarse. Que es todo estos cerros que bajamos. No hacen casa. Luis hace referencia al intento de golpe de Estado de 2002. La oposición, junto a un sector del Estado Mayor y con el apoyo de los Estados Unidos, intenta desalojar a Hugo Chávez, pues la gota desbordó el vaso, meterse con la dirección de PDVSA, la poderosa empresa nacional petrolera. Artículo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. Recuerdo esas imágenes, la determinación con la cual la gente de los barrios humildes, las famosas avispas de las que nos hablaba Luis, habían bajado de sus favelas para defender a su presidente y el proceso revolucionario en curso. Todo eso me había sorprendido enormemente. Me encuentro entonces en la República Bolivariana de Venezuela. Por primera vez. Quiero hacerme una idea propia de esta realidad, frente a tanta intoxicación informativa, de ambos lados, para ser franco. Quise conocer uno de esos barrios que son la base del socialismo del siglo XXI, como gusta decir Hugo Chávez. Unos amigos me hablan de Brisas del Panteón, un barrio insalubre en pleno centro histórico, a pocos pasos del Panteón Nacional, donde justamente reposan los restos de Simón Bolívar. El barrio está en plena efervescencia. Los vecinos se organizaron, se movilizaron para salir de esa miseria y proponer un proyecto de hábitat digno. Luego de varios años, el gobierno decide apoyarlos. Pero al origen de todo, la comunidad. Y Agustina se volvió, sin quererlo, algo así como su portavoz. Esta era mi casa. Aquí había una casa, para acá habían ranchos, que eran... En sí, aquí habían 22 ranchos. Entonces, había como aproximadamente 20 familias que utilizaban un baño colectivo que estaba en aquel sitio donde está el... Mi casita estaba aquí. ¿Chiquita? Sí, chiquita, cómoda. Yo veía mucho los ranchos y yo decía, pero ¿cómo es posible que tan cerca que tenemos los restos de nuestros libertadores y que nosotros no tengamos nuestro propio espacio limpio? ¿Cómo te lo imaginas del apartamentico? ¿Cómo me lo imagino? Oye, poniendo unas lámparas espectacular. Oye, todo bonito, todo limpio, todo condicionado, que yo llegue de mi trabajo o de mi universidad, ponga mi bolso y me echen un mueble a descansar y a reírme. Los niños jugaban en la basura, en lo sucio, en los charcos. Ahora el sueño de nosotros es verlos jugando nuevamente y a lo mejor es que llegó muy tarde la revolución. Yo siento todavía que llegó demasiado tarde porque le hizo tanto daño a mucha gente que se llenaron de odio, agarraron otras vidas. Entonces yo todavía sigo insistiendo que llegó muy tarde mi comandante, Dios mío. ¿Qué pasó por ahí? Una explosión de júbilo. Comité de Tierra Urbana.
Ah, ya están los comités. Ven acá, negra, ven acá, ven acá. Tú, mija, ven acá, hazme el favor, para que me digas aquí una cosa. Vente con calma, no te vayas a desesperar. Ajá. Vente con calma, con calma. Ajá. Tú estás en el Comité de Tierra Urbana. Sí. Pero espérate, chico, pues ya le vas a poner el micrófono ahí. Entonces de una vez la vas a parar y ven acá. ¿Cómo te llamas tú? Agustina Martínez. Agustina Martínez. Martínez. Ven acá mi beso, pues. Ajá. ¡Me voy a morir hoy! ¿Cómo te vas a estar muriendo hoy? Es que yo quería besarlo. Es que se va a morir ahora. Mira, espérate un momentico, ajá. ¿Tú eres del Comité de Tierra Urbana dónde? De San José. Yo sentí que me escuchó, que me sintió, que vivió mi problema, que sintió mi problema, y no el mío, el de toda la comunidad. 2003, 4, 5, tienes 2 años. Ese es el motor de todo, el que nos dice, nos impulsa de seguirlo. Por eso yo digo que él es líder, porque nosotros somos seguidores de él. Respetando sus proyectos, porque son ellos, como lo dijo usted al principio, los ingenieros y los arquitectos populares, lo que estamos haciendo. Pero ellos no tienen equipamiento para estudiar, por ejemplo, la resistencia del suelo, las condiciones del suelo, ahí, a ver si ahí se puede hacer una vivienda o un edificio o qué cosa. Pero en eso tenemos que ser más rápidos. Sí. Vamos a aceptarlo. Claro que sí. Vamos a poner la mano en el pecho. Claro que sí. Vamos a decir que somos lentos. Somos lentos, somos muy lentos. La dinámica de la situación nos desborda, nos desborda. Bueno. Mira, yo quiero hablar sobre los comités de tierra. Bueno, los comités de tierra. Claro. ¿Qué vas a decir de los comités de tierra? Que quería decirle más que todo de los comités de tierra. Para Agustina es ahora o nunca. Intentar pasar su mensaje. Los proyectos comunitarios chocan con frecuencia con las burocracias. Difícil de decir, sobre todo a tan pocos centímetros del presidente. Pero no se achica. Y hay muchos cuellos de botella. Entonces, ellos quisieran que le dieran impulsos a su proyecto, a varios proyectos. Bueno, de eso se trata. ¿Tú te llamas? Agustina Martínez. Agustina. Agustina, cuenten conmigo. ¿Cuál en sí consiste el proyecto? Construir nuestras viviendas, sí, pero construir también algo para poder que sean locales. Ese día llega al barrio un equipo de Vive TV que está haciendo una crónica sobre esta experiencia comunitaria. Esto es un proyecto que nació a partir de eso por la incomunicación que hubo en aquel entonces, donde los medios de comunicación comerciales lo que pasaban era comiquita, cuando aquí se estaba gestando una... Sí, bueno, se gestó el golpe de Estado, pero luego hubo una revuelta social. Exacto. Y ellos callaron todo eso. Entonces, en coyuntura con eso, nace Vive. Mildred y Vladimir nos invitan a conocer su canal. Gente joven por todos lados. Bien. Hola, muchachos. Hola, Rubén. Así, ¿no? Oye, qué falso. Consideramos que nuestro pueblo ha sido... se le han quitado su cultura, pues. Hemos sido culturizados durante, años. Entonces lo que estamos nosotros tratando con esto es recuperar esas raíces. Igualmente a conocer las culturas de otros países que para nosotros eran, prácticamente invisibles, aunque estábamos aquí al lado. Entonces uno dice, entonces ¿para qué me sirve esta televisión? Es para conocernos y para unirnos como latinoamericanos. No era fácil para ellos asumir estar frente a una cámara y no sentir miedo, sino porque eso fue lo que nos crearon con los canales comerciales. Era puro la gente bonita, los catires o azul eran los únicos que salían. Pero ahora no, ahora sale la gente de color. Todos, los blancos, todos estamos aceptados frente a nuestra pantalla. Aquí los grandes protagonistas es la revolución venezolana, un sueño colectivo, y que no es difícil tener un sueño colectivo, y los sueños colectivos también se dan.
El discurso oficial funciona bien, no hay duda sobre eso. Yo no sé lo que produce oírlo a diario, un día tras otro, pues no vivo aquí. Lo que sí sé es que esa energía desbordante, con todos sus excesos, me hace bien. Verlo surgir en su lema para así vivir en paz. Chávez no se va. ¿Qué autoridad moral tienen para darnos lecciones de democracia? Y para otorgarse, auto-otorgarse el derecho de decir eso está bien, esto está mal. Eso es populismo. Chávez no se va. El miedo. Y el miedo en América Latina tiene que tener cara, ¿verdad? Huele a azufre, rabo, color rojo, es un demonio. A veces se llama Evo Morales, Hugo Chávez. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Chávez. Sobre todo cuando Chávez grita «Viva Chávez», que no me parece, en fin, que esté dando un muy buen ejemplo. Pero sí creo que Chávez ejerce un gobierno legítimo, por favor. Yo estuve ya de observador independiente en aquel plebiscito, el primero que se hizo en la historia de la humanidad, donde él puso su gobierno en manos de la gente y dijo, decidan ustedes si me quedo o si me voy. Y lo mismo después, Evo Morales. Decidan ustedes, ¿me quedo o me voy? Al ver esta marcha, la marcha histórica, más grande que la marcha por la vida. Eso se hizo en América Latina. Así que vamos a empezar por respetarnos y desde el respeto empezaremos a conversar como se debe. Y vamos a empezar por tomar conciencia de que nadie va a venir a salvarnos desde afuera. Porque las grandes transformaciones, las que nos esperan, solo se hacen desde adentro. Desde adentro y desde abajo. Hoy hay asamblea extraordinaria en Brisas del Panteón. Los trabajos están parados. Una familia no quiere dejar su rancho, salvo que el gobierno le pague una fortuna. No te metas a todo el tiempo lo que te hay. No me interesa. Ella no sabe hablar. Todo el tiempo nos humilla como le da la gana. ¿Qué le pasa a ella? ¿Qué le pasa a ella? No me interesa. Que escuche. Agustina nos quiere sacar aquí porque tiene intereses propios. Yo no quiero revocar. Tú no estás revocando. Tú estás dañando esta broma. Tú eres tú. Soy la comunidad. Vamos a empezar con este. Eres tú. Vamos a empezar con esta discusión desde antes de comenzar la reunión. Mire, no me interesa. Ustedes se metieron a hacerle daño a este proceso. Ustedes se metieron a hacer daño a un trabajo. Un trabajo que hemos logrado. La comunidad hemos logrado. Y usted no ha conseguido nada para acá. Usted lo que tenía era un interés propio. Y los intereses propios no lo pueden tener. Yo tengo 8 años de estarle trabajando a la revolución. Tengo 5 años de estarle trabajando a la misión Robinson. Pero no tengo interés. No, tú sí manipulas. Cuando le dijiste a las personas que si no votaban en el consejo con el chimbo que tú hiciste, no le dabas apartamento. Eso sí es manipulación. Señora, si no trabaja con pruebas, no se puede estar desando. Entonces se metieron a la revolución a echar a perder esto. Yo, como tú dices, que yo soy una abusadora contigo ahí. Esto yo lo voy. Usted a mí me apoya. El problema tuyo conmigo yo, no me importa, porque para mí es esto lo voy a sacar. Tú lo buscaste por Maíz Santa, que ella votó contra Chávez. Y tú tienes esa prueba, así que a mí no me vengas a tú a hablar. Tú la sacaste, tú la buscaste a ella. Y ella sale que votó contra el presidente. ¿Por qué te vas, cobarde? No perdamos los valores, aunque hayan pormenores. Quien dice la verdad se lleva en esto los honores, porque piensas lo que dices y lo dices con conciencia. Importa que tienes dentro, no importa tu apariencia. Las apariencias engañan porque la verdad empaña. Vamos con todo, con realismo. Somos ejemplo para el mundo porque aquí hay optimismo. Nuestro país es exclusivo, no somos más de lo mismo. Recuerden tener paciencia, no existen las coincidencias. 2 palabras claves, concordancia y coherencia. Revolución socialista se hace con la constancia y que nos aceptemos a pesar de las creencias. Lograremos la eficacia, requerimos la exigencia. Con el favor de Dios llegaremos a la excelencia. Vamos con todo, pero nos vamos con prudencia.
presencia. La revolución se hace en el corazón, va más allá de la existencia. ¿Quieren hablar directamente con Magallanes? Ellos van a hacer una carta donde ellos van a llevar sus propuestas, sí. Ellos solos. La familia en cuestión acepta finalmente de negociar directamente con las autoridades. Pero ellos quieren hablar directamente ellos. Dale la cita. Pero mañana pues, se puede acercar ahorita. En espacio de una hora, la situación cambió radicalmente. Agustina retomó el liderazgo naturalmente. Hoy no. Solamente quiero cuadrar la cita. Porque yo... Y sobre todo, es el sentido común que se impuso. Me dicen que este despertar comunitario es totalmente nuevo en el país. Y les creo. En ruta hacia el sur, dirección Barinas, a un día de coche de Caracas, el departamento donde nació justamente Hugo Chávez Frías. Aquí, como en Bolivia, como en Brasil, se intenta una reforma agraria. Muchos dicen que es demasiado tímida, sofocada por una burocracia impresionante. Oigo hablar también de corrupción en las administraciones, mucha. Me señalan una experiencia de toma de tierra bastante excepcional, dado que en principio es ilegal en Venezuela. Allí vamos. Tenemos batata, maní, esas cuestiones. Nosotros mismos producir la comida, pues claro. Porque aquí el 80% de la comida es traída. ¿De dónde? De Canadá, de Argentina, de Chile. Aquí no hay una política de producción. Puro comprar. Entonces ahora estamos produciendo nosotros mismos, porque esa es una manera de ser libre, porque usted puede decir que es libre, pero si no produce la comida, no. Eso es mucho embuste. El presidente se muestra muy preocupado por la soberanía alimentaria de su país. La producción agrícola y hasta la cultura campesina casi han desaparecido, liquidadas por décadas de una política económica que se reposaba enteramente en el petróleo y que prefería comprar a producir. Este asentamiento eran de unas tierras de un coronel retirado de la Guardia, pero él las dejó abandonadas porque esto era como un campo de verano, pues una gente que tiene mucho real, dueño de las mejores clínicas de Puerto La Cruz. Esta toma se hizo para el 19 de marzo del 2006, 2 días después que dijo el presidente que no quede un metro de tierras sin cultivar. Y estas tierras llevaban cerca de 10 años de abandono. El proyecto que nosotros hemos tenido desde nuestro inicio, desde que tomamos estas tierras, recuperarla en una forma ecológica, recuperarla en una forma colectiva. Aquí ahorita somos 18 familias, pues. Bueno, cualquier familia que quiera venir para acá es bienvenida, con tal quiera trabajar en colectivo, porque aquí nadie es dueño de las tierras. Aquí esto es de todo, es cooperativo. Esa es otra manera del socialismo, porque si se aparcela la gente, pues cada quien, entonces, ¿qué socialismo estamos construyendo? Cada quien jala para su saco. Entonces es una manera de socializar las tierras también y socializar la lucha, todo con un mismo fin. El proceso colectivo es un poquitito complicado. Yo digo, si es complicado para un matrimonio, comprendes en 2 personas. Hemos pasado las verdes y las maduras, como nosotros decimos. Yo opino que para que nazca un verdadero socialista, se demorará por ahí unos 40, 50 años. En estos 10 años que llevamos de proceso, sí, hemos aprendido mucho, pero todavía nos falta mucho por aprender. Entonces, a la final, vamos a ser ricos y no lo vamos a saber, porque la riqueza no está en tener plata, sino en tener todo. Esa es la idea. Y en ese camino andamos.
Ser libre empieza por el estómago. Ser rico ya no es una cuestión de dinero. Esto quisiera decir entonces que la revolución bolivariana podría continuar luego del fin del petróleo. Rafael Correa, el joven y seductor presidente del Ecuador. Cuando llegamos a Quito, Rafael Correa estaba furioso. Furioso contra una Europa que venía de adoptar una directiva de inmigración a sus ojos indecente, inspirada por el principio de inmigración elegida defendida por el presidente francés Nicolas Sarkozy. Se arrogan ellos, los de la civilizada Europa, mediante esta directiva de la vergüenza, la potestad de detener a una persona y mantenerla encarcelada hasta por 18 meses, 1 año y medio, más de 500 días de la vida de un ser humano por el crimen de no tener papeles. Pueden, según estas malhadadas decisiones, deportar a terceros países a menores de edad, contraviniendo elementales principios humanitarios. Cuidado, la memoria es frágil, Europa. Y te olvidas, cuidado, se olvidan las bases de su prosperidad, que fue en gran parte el saqueo que realizaron durante la época de la colonia, en una tierra que ya estaba habitada y soberbiamente... Luego de Rafael Correa, todos los presidentes del Mercosur expresaron su profunda indignación frente a esa directiva europea. El nuevo mundo unido frente al viejo continente, algo jamás visto. Pero la primera vez que esos presidentes hicieron frente común fue en noviembre del 2005 en Mar del Plata, Argentina, durante la Cumbre de las Américas. Era el primer viaje de George Bush en América Latina. El presidente norteamericano vino a imponer el proyecto que había ideado su padre: hacer de las Américas el mayor espacio de libre intercambio del planeta, de Alaska a Tierra de Fuego, el ALCA, la Alianza de Libre Comercio de las Américas. Sorpresa. Los 4 países fundadores del Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, ahora secundados por la impetuosa Venezuela, expresan su profundo desacuerdo. El ALCA queda entonces desactivado, al menos en su forma inicial. Tiene que integrar un tema central a su agenda para producir resultados que ayuden al bienestar de nuestros pueblos. Hugo Chávez, en gran forma en Mar del Plata, se da el gusto de participar a una contracumbre. Saludo a Diego Armando Maradona, el pibe de oro. Ven acá, Diego, ven acá. Dile algo a este pueblo, Diego. La Argentina es digna. Echemos a Bush. ¡Viva Diego! Vamos a decirlo. Vamos a decirlo. ALCA, ALCA, al carajo. ALCA, ALCA, al carajo. Hugo Chávez proclama el entierro definitivo del ALCA de George Bush. Contracumbre, contraproposición. Construir más bien un ALBA, una alianza bolivariana de las Américas. No un mercado, no. Más bien un espacio de intercambio solidario. Hugo Chávez gusta decir, por ejemplo, que el petróleo venezolano no es venezolano, sino más bien bolivariano, latinoamericano. Mi muchacha tendrán una patria grande y libre, verdadera. Una verdadera patria.
y que cantarán con nosotros el Che Guevara, Salvador Allende, Tupac Amaru, Tupac Katari, Simón Bolívar, Augusto César Sandino, José Martí, cantaremos todos juntos. En Argentina propone salvar el mayor astillero naval del país al borde de la quiebra. Te pido me construyas 2 superpetroleros, tú salvarás así tu astillero y América Latina comenzará a tener su flota propia. Un lindo ejemplo de lo que podría llegar a ser ese ALBA. En Uruguay nos propone intercambiar su petróleo contra nuestras vacas preñadas. Claro que sí, vamos arriba. Con Cuba, troca petróleo a bajo precio contra los servicios de miles de médicos dispuestos a ir a trabajar a los lugares más recónditos de Venezuela, allí donde los médicos locales no quieren ir. Vistos desde arriba, somos todos enanos. Y vistos desde abajo, todos son gigantes. La única manera de ver y de vernos es vernos de igual a igual. Recuperar la mirada horizontal, que es la mirada solidaria. No la mirada caritativa, porque bien dice un viejo proverbio africano que por algo la mano que da está siempre arriba de la mano que recibe. Cayembe, en plena cordillera de los Andes ecuatorianos, el día del Inti Raymi, la fiesta del dios Sol. Luego de Bolivia, es el turno de Ecuador de sacar provecho de su despertar indígena. Así como lo acaba de hacer Bolivia con Evo Morales, el Ecuador de Rafael Correa decidió también repensar enteramente su constitución. Para refundar el país, una asamblea constituyente fue creada. La población fue invitada a participar activamente de las propuestas. Uno de los asambleístas me da cita muy temprano en una playa de Mantua, sobre el Pacífico. Yo estoy con Correa, no por su carácter, no por sus sonrisas ni sus lágrimas, sino porque creo que él abrió una oportunidad a un proyecto de cambio. Ese proyecto de cambio se concretó en la Asamblea. Yo me debo a la Asamblea, y me debo a la Asamblea y al pueblo ecuatoriano. Ese es mi compromiso. No tengo que dar cuenta de el padre Fernando Vega, otra figura de una iglesia comprometida. Creo que por primera vez la Constitución va a terminar de reconocer la presencia multirracial y multiétnica y multicultural del Ecuador. Es decir, la mayoría blanco-mestiza, heredera de la colonia y de la conquista, siempre se ha negado a reconocer la existencia de los pueblos originarios. Es decir, es un acto de justicia histórica, ¿no? Todo ello conlleva también la aceptación de la cosmovisión de los pueblos originarios, y eso tiene un impacto muy importante en la forma de concebir el estilo de vida. La Asamblea asume esta categoría de los pueblos indígenas del buen vivir, el sumaj causai, ¿no? El alli causai, más del sumaj, porque la palabra sumaj significa vida santa, vida en armonía, vida con felicidad. Entonces se han reconocido los derechos de la naturaleza. Frente al mar, Mónica Chuji, indígena Shuar. Trabajando día y noche desde hace meses en la Asamblea Nacional Constituyente, lejos de su comunidad, de la Madre Tierra. Los indígenas, cuando decíamos, la naturaleza tiene vida,
la selva tiene espíritus, el agua tiene vida, las montañas están vivas. Cuando decíamos eso, ¿qué decía el mundo occidental? Que nosotros tenemos mitos, que nosotros al creer en esas posibilidades estamos saliendo del mundo civilizado, ¿verdad? Y por tanto somos subdesarrollados porque pensamos en que la naturaleza, en que todos los seres tienen vida. Montecristi, lugar de nacimiento de Eloy Alfaro, primer presidente progresista del Ecuador de principios del siglo XX. Este pueblecito fue elegido simbólicamente para albergar a la famosa asamblea. Estoy enterado de que están transformando todas las leyes, todas las reglas, para llevar a un Ecuador adelante. Más de 100 años hemos esperado. Más de 100 años nosotros hemos dormido en la paciencia. Más de 100 años yo creo que ya es suficiente. Pero creo que la constituyente va a ser una obra bien importante. El hacernos enojar y despertarnos. Sí, venimos a conocer, nos permitieron. Ah, chévere. Parece muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Alberto Acosta, reconocido economista cercano al presidente Correa, aunque lo sentimos más bien a su izquierda. Fue él quien propulsó la constituyente y que dirigió las sesiones hasta casi el final. La constitución del agua. Iba a ser la constitución para defender el derecho al agua como un derecho humano fundamental e irrenunciable. Darle derechos a la naturaleza, que la naturaleza sea sujeto de derechos, ha ocasionado aquí más de una urticaria, ¿ya? Más de una complicación a gente que ha estado acostumbrada a una visión tradicional. Pero yo creo que es parte de un proceso revolucionario, inédito en Ecuador y a nivel mundial. Y hemos dicho una y otra vez que eso es comparable como cuando se creía que los indígenas no tenían alma. Y darles alma a los indígenas tiene que haber sido para mucha gente una barbaridad. ¿Cómo los indígenas tienen alma? Que las mujeres voten, otra barbaridad, ¿ya? Que los negros sean liberados. Vaya idea que tenía la gente en esa época, liberar a los negros, ¿ya? Nosotros queremos que la naturaleza tenga derechos. Yo creo que es fundamental. Sudamérica tiene las mayores reservas de agua dulce y tiene una reserva sustancial todavía desconocida de petróleo y de minerales. ¿Cuál es la amenaza? Galeano sintetiza en ese artículo maravilloso que fue publicado justo mientras debatíamos en primera instancia este tema, y eso nos ayuda a nosotros a comprender la magnitud, la trascendencia de esta propuesta, ¿no? El mundo pinta naturalezas muertas. Sucumben los bosques naturales, se derriten los polos, el aire se hace irrespirable y el agua intomable. El cielo y la tierra se vuelven locos de remate. Y mientras todo esto ocurre, un país latinoamericano, Ecuador, está discutiendo una nueva constitución. Y en esa constitución se abre la posibilidad de reconocer, por primera vez en la historia universal, los derechos de la naturaleza. La naturaleza tiene mucho que decir, y ya va siendo hora de que nosotros, sus hijos, no sigamos haciéndonos los sordos. Muy grande, ¿eh? Muy grande, Sí, muy grande. Omari, del pueblo Guao. Primer vuelo, emoción compartida. Hace 12 años vine por primera vez a conocer al pueblo Guao, uno de los últimos pueblos míticos de la Amazonía ecuatoriana. Conocí a Campere, el último gran chamán. Quise volver a ver a Campere y su gente. Primero me dicen que estaban todos muertos, asesinados por los petroleros.
luego que no, que se trata de otro grupo que fue asesinado por sus propios hermanos, que trabajan ahora para los explotadores de la codiciada madera amazónica. Pienso de inmediato en el conflicto de los mineros de Huanuni. Siempre la misma historia. En la ruta, Omari propone pasar a ver a su padre y mostrarnos de paso los desastres del petróleo. Esa es de la petrolera, dejó la piscina de Petrover. Bây giờ bé bà không có mẹ, mình bui có mẹ này, thì đeo anh nhà bà không đấy, bán cả ván ra đi, bây giờ nhà đi, bây giờ bé này vào đi mà ván, đấy ari cái này, ¿Ari qué nani? ari cái, Ah, bây giờ bé mang cam, dice que hay, sabes, aves, sabe venir aquí montones, viene a tomar agua y Guaorani mismo va a cacería cogiendo ave. Y ellos se cocinan y sale comida muy diferente. bui cam, bui cam, bui cam, dale munga. Hay muchos lolitos, guacamayo, papagayo, lolitos, viene a tomar agua. Después se vuela, pero rato ya se queda. Y Guaorani va a cacería, coge y come. Y tiene comida muy rara. Este río de Chiripono es agua, no es agua limpia, es contaminada. Pero ese río va hasta Bameno, hasta la Perú, esa agua que se va muy lejos. La propuesta que nació en la Asamblea es revolucionaria. No extraer más el petróleo del Yasuní, la inmensa reserva donde viven los Huao. Para el Ecuador de hoy, la biodiversidad es clave. No se compara un barril de petróleo. Esa zona, exactamente, es la que tiene reserva petrolera bajo importante, riqueza entre comillas, y riqueza sin comillas, que es la enorme biodiversidad en la superficie. Para tener una idea, en 1 hectárea del Yasuní existe un mayor número de especies de árboles nativos que lo que existe en todos los Estados Unidos y Canadá juntos, en 1 sola hectárea. En un árbol del Yasuní se puede encontrar un mayor número de especies de escarabajos que lo que existe en toda Europa. Sabemos que la explotación en la Amazonía ocasionó una tremenda destrucción. Desaparecieron pueblos enteros, como los tetetes y los anzahuaris. Esos nombres quedan, para ironía de la sociedad ecuatoriana, simplemente para identificar 2 campos petroleros en el nororiente de la Amazonía. La idea es no sacar el petróleo, ¿ya? Proteger esa región, ¿ya? Lo cual trae varias ventajas. Proteger esa enorme biodiversidad, razones éticas, proteger la vida de la naturaleza, la vida de los seres humanos que están ahí, ayudar a tener un pulmón, parte de un pulmón de la humanidad,
parte de una reserva del patrimonio biológico de la humanidad, no solo del Ecuador, y que los países ricos en particular, también podrían haber otros países y otras personas que apoyen, contribuyan al sostenimiento de esa región con una cantidad de dinero que le permita equilibrar al menos la mitad de los ingresos que habría producido la producción y exportación de petróleo al Ecuador. El Ecuador contribuye con otra mitad. Nosotros hemos sido país cacaotero, país bananero, país cafetalero, país petrolero, país camaronero, país floricultor, y no nos hemos desarrollado. Hemos sido el principal productor y exportador de cacao en el mundo. No ha servido de nada. Entonces nosotros nos hemos planteado lo que definimos como la superación de lo que sería la maldición de la abundancia. Somos pobres porque somos ricos en recursos naturales. ¿Qué nos dejaron esos esplendores? Jardines convertidos en desiertos, campos abandonados, montañas agujereadas, aguas podridas, largas caravanas de infelices condenados a la muerte temprana, vacíos palacios donde deambulan los fantasmas. Ahora es el turno de la soja transgénica y de la celulosa. Y otra vez se repite la historia de las glorias fugaces. Campbell está ahí, con su misma sonrisa. 80 y pico de años, nadie sabe realmente cuántos. Los acompaño a cazar, como hace 12 años, junto a Campere, Nanto, Penti y los demás. Le pido que me cuente su primer contacto con el hombre blanco. Un día oímos un ruido de helicóptero. Vimos a los blancos levantar sus carpas. Vinieron a instalarse en nuestro territorio sin decirnos nada. Y los matamos a todos. Luego de un tiempo, otros blancos volvieron. Y esta vez son ellos quienes mataron a nuestro jefe, Huiñare. Entonces nos alejamos del petróleo, de los blancos, y vinimos para aquí. Quise saber también cómo se volvió chamán. Mi abuelo era chamán. Cuando era joven, me gustaba acompañar a los mayores a la casa. Un día me perdí y me encontré frente a frente con un jaguar. Tuve mucho miedo. El jaguar me preguntó qué hacía yo ahí y me propuso llevarme sobre su lomo a mi casa.
Cuando llegué ya era de noche. Estaba muy nervioso. Mis hijos me decían, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? No podían saber que el jaguar había entrado en mi cuerpo. Campere se muestra cansado. El sol va a ponerse. Es hora de invocar el espíritu del jaguar. Apenas nos hayamos ido, Campere, como cada anochecer, trabajará intensamente para que el sol acepte levantarse otra vez a la mañana siguiente. Pienso en Moctezuma, el gran cacique azteca, viendo llegar a Hernán Cortés. Cortés que tuvo la osadía de mirarlo a los ojos, cosa prohibida entre todas. En ese momento algo se rompió, para siempre. Una especie de equilibrio entre los hombres y los dioses, entre los hombres y las fuerzas de la naturaleza. Reparar ese algo quebrado, ese equilibrio perdido. Pienso en Campere, empezar por aceptar la realidad del espíritu del jaguar. Pienso también en esos hombres y mujeres que encontré en mi ruta. El mundo entero padece una dictadura del miedo. Es el miedo de recordar y sobre todo el miedo de ser, el miedo de reconocernos en toda nuestra espléndida y poderosa plenitud. Me vuelve la imagen de Eduardo Galeano el día en que Evo Morales asumió como presidente. Una escena impensable hace tan solo pocos años. Y la fuerza de caminar con nuestras propias piernas, de pensar con nuestras propias cabezas y de sentir con nuestros propios corazones. Que viva este parto, que viva el alumbramiento de esta otra Bolivia posible, que viva el nacimiento de otro mundo posible. El derecho a recordar. Pienso en mi amigo Pepino, José López Mas, que al frente de un equipo de arqueólogos trabaja para restablecer equilibrios, como Campere. El presidente del Uruguay le encomendó buscar los restos de nuestros desaparecidos, excavando inclusive dentro de los cuarteles, algo nunca visto. Y al cabo de 100 días empezaron a salir de la tierra. Ya era hora de reencontrarnos con ellos. La integración regional avanza, irreversible, mismo si varios problemas persisten. El acceso al mar que Bolivia pide a Chile desde hace décadas, desde que lo perdió luego de la Guerra del Pacífico, llamada también Guerra del Salitre, e instigada por los intereses de la corona británica. Siento que es importante que todos aportemos para ese derecho humano. La polución que denuncia la Argentina frente al Uruguay, a causa de las papeleras, unas plantas de celulosa con capitales europeos instaladas al borde del río Uruguay, río de los pájaros pintados, en lengua guaraní. Las diferencias políticas que oponen a Colombia con Venezuela y ahora también Ecuador. Bombardeo colombiano de un campamento de la FARC en territorio ecuatoriano. Réplica inmediata. Movimiento de tropas venezolanas hacia la frontera colombiana. Primero quisieron negar el atentado a nuestra soberanía. Luego lo tuvieron que reconocer y dijeron que era en defensa propia, legítima defensa. Se demuestra. Una integración económica como lo propone el Mercosur, pero también política, es la idea del UNASUR. Al punto de que el presidente colombiano pidió ser admitido en el futuro Banco del Sur, propuesto por Chávez para intentar sustituir al Banco Mundial y al Fondo Monetario. Y no
En ese movimiento general, Lula sigue siendo esencial, poniendo todo el peso de Brasil en la esfera internacional, creando el G3 junto a India y África del Sur, liderando las negociaciones del G20 en la OMC en nombre de los intereses del Sur, anulando la deuda pública de varios países pobres de África y América Latina para con Brasil, peleándose por obtener un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al mismo tiempo mostrándose solidario con ciertos líderes regionales que el norte considera peligrosos o simplemente infrecuentables. Porque todos ustedes adoram a palavra integração. Les encanta la palabra integración. Mas nada, pero nada fala mais alto, habla más alto do que a gente olhar observar, uma imagem extraordinária de uma ponte que significa desenvolvimento para a Venezuela, significa melhoria da qualidade de vida para o povo da Venezuela para el pueblo de Venezuela. E significa muito mais esperança para o futuro. Mucho más esperanza. Quero dizer ao meu companheiro Chaves. Quiero decirle a mi compañero Chávez. Eu conheço o tipo de críticas. Conozco el tipo de críticas que fazem a você. Que te hacen. É a mesma crítica que faziam a mim. Son las mismas críticas que me hacían a mí. Os banqueiros ganharam muito dinheiro no Brasil. Los banqueros ganaron mucho dinero en e Brasil. certamente ganham muito dinheiro aqui na Venezuela. Y sin duda ganan mucho dinero aquí en Venezuela también. Alguns empresários ganham muito dinheiro aqui. Ganan mucho dinero aquí. Como ganharam muito dinheiro lá. Como ganaron mucho dinero allá. Mas se tiverem que fazer uma opção, pero si tienen que hacer una opción entre você entre ti e outro que seja mais próximo deles, y otro que sea más cercano a ellos, não tenha dúvida, no tengas duda que o preconceito que el prejuicio fará com que eles estejam do lado de lá. Con que ellos siempre estén del otro lado. A nossa garantia, nuestra garantía, é que o povo trabalhador, es que el pueblo trabajador, que os estudantes, que los estudiantes e que os empresários sérios de cada país, y que los empresarios serios de cada país saben que há muitos anos, que hace muchos años, o Brasil não tinha o governo para fazer as políticas sociais que nós fizemos. No tenía un gobierno para hacer las políticas sociales que nosotros E hicimos. eu não tenho dúvida, y yo no tengo duda que aqui na Venezuela, que aquí en Venezuela havia muitos e muitos anos había muchos y muchos años que não tinha um governo que no había un gobierno que se preocupasse com a gente pobre como tu tens se preocupado. que se preocupase con los pobres como tú te preocupas. Como el lago Titicaca que aquí no ve, entonces se ha orientado este, oeste, sur, norte, así no ve. Uruguay. Uruguay, ¿en qué lado es? Argentina, ¿no ve? Paraguay, en ese lado, ¿no ve? Paraguay. Chile, Perú, después Brasil, así es. Cuando vienen estos aviones de Chile, por aquí es su línea, al norte. Sí, por aquí pasa. Pienso en ti, Luna, Luna Lucía, luna de luz. Para ti, guardé una historia de mi viaje. Es la historia de una casa al borde de un gran lago, de un azul magnífico, que los indígenas llaman Titicaca. Titicaca quiere decir la roca del jaguar, según una leyenda del pueblo aymara. La roca del jaguar se encuentra en el medio del lago azul, sobre la isla del rey Inti, el rey del sol, el centro del mundo inca. La casa se llama Milagro. Todas las mañanas, desde hace algún tiempo, hombres y mujeres llegan a ella. Muchos abuelos, muchas abuelas también.
Todos ellos perdieron la vista. En general, la enfermedad no es grave, solo que nadie se interesaba a ellos. Y si se les ocurría recobrar la vista, es decir, la vida, le decían que costaban $1000. $1000, algo así como un año de trabajo. Hasta un buen día en que 3 países, fundadores del ALBA, deciden ocuparse de ellos. Cuba envía sus médicos y también los instrumentos. Tranquilitos sentaditos ahí que se los van a llamar a todos. Venezuela paga los salarios y los billetes de avión. Bolivia pone la casa al borde del Gran Lago Azul. Y así es como este milagro pudo ser. Quechua. Sí, por eso quisiera entrar junto con ella. Esta es la acompañante de la catarata que habla quechua. Sí. ¿Qué edad tiene, señora? Hay varias casas como esta en Bolivia y ya se han dado más de 300.000 milagros. Abre. Ahí no ves nada, ¿verdad? ¿Y sabes por qué eligieron esta casa al borde del Gran Lago? Porque está cerquita del Perú. Y aunque el presidente de Perú, así como el de Colombia, no quiera oír hablar de estas casas, nadie puede impedir a la gente que perdió la vista allí de atravesar el lago. Es formidable esta experiencia de la Operación Milagro, pero la Operación Milagro funciona también como metáfora. Abrir los ojos en otro sentido, más profundo, más vasto, más amplio. En primer lugar, para vernos, para ser capaces de vernos, para recuperar el arco iris de nuestras propias tierras latinoamericanas, que son mucho más que lo que nos contaron que son. Luna, ahora sí puedo contarte nuestro continente, con los ojos bien abiertos. Es clara entre la solidaridad y la soledad. Pero el camino de la solidaridad no es fácil de recorrer. Y yo creo que ha llegado el momento de no hablar tanto de la solidaridad y empezar a practicarla, porque una de las pestes, de las 7 plagas, no de Egipto, pero sí de América Latina, es la inflación palabraria. La inflación monetaria nos hace daño, pero mucho más daño nos hace la inflación palabraria. Entonces, vamos a discursiar menos y a hacer más.